vi otra bestia que subía de la tierra E vi subir da terra outra besta, y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero, e tinha 2 chifres semelhantes aos de cordeiro, pero hablaba como un dragón. e falava como dragão. Yo le digo a esta bestia la bestia esquizofrénica, Eu chamo essa besta da besta esquizofrênica, porque tiene doble personalidad, porque tem dupla personalidade, porque tiene dos cuernos como de cordero, porque tem 2 chifres como de cordeiro, tiene características de cordero, ou seja, tem características de cordeiro, pero habla como un dragón. mas fala como dragão. ¿En qué se parece un cordero a un dragón? Qual é a semelhança de cordeiro para dragão? En nada. Nenhuma. Es una bestia con doble personalidad. Trata-se de uma besta com dupla personalidade. Ahora vamos a identificar esta bestia. Vamos tentar identificar essa besta. Y voy especialmente a identificar 10 características de esta bestia. Especialmente quero identificar 10 características dessa besta. En primer lugar, es una bestia. Em primeiro lugar, é uma besta. ¿Qué representa una bestia? O que representa uma besta? Un reino o una nación. Um reino ou uma nação. Quiere decir que tiene que ser una ¿qué? Quer dizer que tem que ser o quê? Tiene que ser una nación. Precisa ser uma nação. No es un individuo, Não se trata de um indivíduo, es un imperio o una nación é um império ou uma nação. o un reino. Ou um reino. Ahora, ¿cuándo se levanta esta bestia? Quando essa besta é levantada? Es la segunda característica. É a segunda característica. Notaron la palabra después. Em minha versão não há a palavra depois. ¿Qué dice el Dice versículo simplemente 11? y vi subir de la tierra. Ok, en muchas versiones dice después o luego vi otra bestia que se levantaba de la tierra. Alguém tem versão assim? Que vem com essa palavrinha? Apocalipse 13:11. Versión en inglés y en español Bueno, dice. ok. Ok, el punto clave es que esta bestia se levanta inmediatamente después que la bestia anterior recibe su herida O mortal. ponto chave é que a besta se levanta imediatamente depois que a besta anterior recebe sua ferida mortal. Porque en el versículo 9 y 10 la bestia recibe la herida mortal Porque no versículo 9 e 10 a besta recebe sua ferida mortal y luego en el versículo 11 se levanta esta bestia. e logo no versículo 11 essa besta é levantada. Es decir, esta bestia se levanta cuando la primera bestia recibe su herida Ou mortal. seja, essa besta se levanta quando a primeira besta recebe sua ferida mortal. Entonces yo pregunto, ¿alrededor de qué año podemos esperar que se levante esta nación? Então, ao redor de qual ano podemos esperar que essa nação se levante? Tiene que ser alrededor del año 1798. Tem que ser algo perto do ano de 1798. Ahora, la tercera característica es que tiene dos cuernos como de cordero. A terceira característica é que tem 2 chifres como de cordeiro. En 1798 no había alcanzado el apogeo de su poder. Em 1798, todavia, não tinha chegado ao ápice do seu poder. Está viendo la bestia que subía de la tierra. A besta está subindo da terra. Esa palabra subía se usa en Mateo 13 y el versículo 7 Essa palavra subia aparece em Mateus 13, versículo 17, para hablar de espinas que están recién retoñando de la tierra. para falar de espinhos que estão recém saindo da terra. Es decir, en 1798 esta nación está recién surgiendo. Ou seja, em 1798 essa nação está recém aparecendo. Todavía no ha alcanzado el clímax de su poder. Ainda não alcançou o clímax do seu poder. Así que vamos a repasar las características. Portanto, vamos repassar as características. Número 1 es una Primeira, nación. é uma nação. Número 2 se levanta cuando la primera bestia recibe su herida mortal. Segundo, se levanta quando a primeira besta recebe sua ferida mortal. Número 3, en 1798 está recién levantándose al poder. Número 3, em 1798, está recém levantando-se ao poder. La característica número 4 es que esta bestia no puede levantarse ni en Europa ni en Asia. A característica número 4 é que essa besta não pode surgir nem na Europa nem na Ásia. Y ustedes dicen, ¿por qué no? E vocês vão perguntar, mas por que não? Por la sencilla razón de que las primeras 4 bestias de Daniel 7 Pela simples razão de que as primeiras 4 bestas de Daniel 7 se levantaron de las aguas. se levantaram das águas. Esta bestia se levanta de la tierra. Esta besta se levanta da terra. Ahora, las primeras 2 bestias se levantaron en Asia. As primeiras 2 bestas se levantaram na Ásia. Babilonia y Medo-Persia son reinos asiáticos. Babilônia e Medopérsia são reinos asiáticos. Los siguientes 2 reinos, Grecia y Roma, son poderes
europeos. Os outros dois reinos, Grécia e Roma, são reinos europeus. Es decir, la profecía se está moviendo de oriente a occidente. Ou seja, a profecia está se movendo do Oriente até o Ocidente. Esta bestia de la tierra no puede levantarse en Asia o Europa, porque si se hubiera levantado allí, diría que se levantó de las aguas. Essa besta não poderia ter se levantado nem na Ásia nem na Europa, porque se fosse assim, diria que teria sido levantado das águas. Pero no está levantándose de las aguas. Mas ela não está surgindo das águas. Quiere decir que tiene que levantarse en un lugar que no es Europa ni Asia. Ou seja, precisa ser um lugar que não seja Europa nem Ásia. Y probablemente al occidente, más al occidente que Europa. E provavelmente mais ao Ocidente em relação à Europa. Porque si ustedes miran el primer reino, Babilonia está bien al oriente, Porque se analisarmos, Babilônia está bem ao Oriente, Medo-Persia está más para acá, Medo-Pérsia, o segundo reino, mais para cá, Grecia está más hacia el oeste, Grécia, mais para cá ainda, Roma está más hacia el oeste. Roma também mais para Es cá. decir, la profecía se está moviendo de oriente a occidente. Ou seja, a profecia vem do Oriente até o Ocidente. Ahora yo pregunto, ¿qué queda al occidente de Europa? Pergunta, o que é que fica ao Ocidente da Europa? No me digan el océano Atlántico, por Não me favor, diga o Oceano Atlântico, por favor, porque allí no hay ningún reino. porque ali não tem reino nenhum. En el otro lado del Atlántico se encuentra ¿qué nación? Do outro lado do Atlântico, qual nação temos? Los Estados Unidos de América. Os Estados Unidos da América. Ahora, la quinta característica es que esta nación va a ser una superpotencia mundial política. A quinta característica é que esta nação será uma superpotência mundial política. Va a tener poderío mundial a nivel político Terá um poderio mundial em nível político para influir sobre las naciones. para influenciar sobre as nações. Porque la Biblia nos dice que esta nación va a llevar a todos a adorar a la primera bestia. Porque a Bíblia diz que essa nação fará com que todas as outras adorem a primeira besta. Todas las naciones van a seguir su ejemplo, según Apocalipsis 13. Todas as nações seguirão seu exemplo, segundo Apocalipse 13. Para eso tiene que tener tremenda influencia política sobre las naciones. Para isso precisa ter uma tremenda influência política sobre as nações. En segundo lugar, bueno, no en segundo lugar, sino la característica Séptimo. número 6, A característica número 6 es que esta nación va a ser una superpotencia económica. é que essa nação será uma superpotência econômica. Porque en Apocalipsis el capítulo 13 dice que va a prohibir comprar y vender a nivel global. Porque no capítulo 13 de Apocalipse diz que ela proibirá compra e venda em nível global. La característica número 7 es que tiene que ser una superpotencia militar. A número 7 diz que tem que ser uma superpotência militar. Porque encontramos que cualquier persona en el mundo que no adore la bestia y reciba su marca, se proclamará un decreto de muerte contra esa Porque persona. vemos que qualquer pessoa do mundo que não adore a besta ou receba sua marca, um decreto será formado para que essa pessoa La morra. característica número 8 es que esta bestia es contemporánea con la primera bestia. A característica número 8 é que essa besta é contemporânea à primeira besta. Existe al mismo tiempo que la primera bestia, Existe ao mesmo tempo que a primeira besta, pero es mucho más joven que la primera bestia. mas é muito mais jovem que a primeira besta. Porque la primera bestia existe 1260 años. Porque a primeira besta existe por 1260 anos Y luego aparece la bestia de la tierra, e logo surge a besta da terra, que significa que la bestia de la tierra es mucho más joven que la primera bestia, que significa que a besta da terra é muito mais jovem que a primeira, pero es contemporánea con la primera bestia. mas é contemporânea com a primeira besta. Así que tenemos que buscar Ou seja, qué nación precisamos buscar qual nação es más joven y contemporánea con el papado. é mais jovem e ao mesmo tempo contemporânea com o papado. Ahora, la característica número 9 es muy interesante. A característica número 9 é muito interessante. Si ustedes miran las bestias de Daniel 7, Se vocês analisarem os animais de Daniel 7, van a encontrar que cada bestia peleó con la bestia anterior para quitarle el poder. vão perceber que cada besta lutou com a besta anterior para tirar-lhe o poder. El oso acabó con el león. O urso destruiu o leão, El leopardo acabó con el oso. o leopardo ao urso, El dragón acabó con el o leopardo. dragão ao leopardo. Pero esta bestia es distinta.
Mas essa besta é diferente. Porque esta bestia, en vez de pelear con la bestia que recibió la herida mortal, Porque essa besta, em vez de lutar com a besta que recebeu a ferida mortal, lo que va a hacer es ayudarle a recuperar su poder. o que vai fazer é ajudá-la a que recupere o seu poder. Es decir, en vez de luchar contra la bestia anterior, Ou seja, em vez de lutar contra a besta anterior, llega a ser ayudadora de la bestia anterior vem a ser uma auxiliadora da besta para anterior. sanarle la herida Para curá-la a ferida y para soltarlo de la prisión. e para soltá-la da prisão. Ahora ustedes dicen, ¿qué evidencia tiene de eso? E vocês vão dizer, mas que provas vocês têm disso? Todo lo que hace esta bestia en Apocalipsis 13, esa bestia de la tierra, Tudo que essa besta da terra de Apocalipse 13 faz, lo hace para complacer a la primera bestia. faz para agradar a primeira besta. Y ustedes dicen, ¿dónde está la evidencia? E vocês vão dizer, onde é que está a prova? Primera evidencia, hay varias que les voy a presentar, hay 6 que les voy a presentar. Tem 6 provas que eu vou apresentar. A primeira delas, Dice que esta bestia tiene 2 cuernos como de cordero, pero habla como ¿qué? diz que essa besta tem 2 chifres como de cordeiro, mas fala como um dragão. Un dragón. ¿Qué representa el O dragón? que o dragão representa? El diablo. Le doy medio crédito por esa respuesta. Meio crédito por essa resposta. O diabo. Escuchen bien. Escuchen El bien. dragón representa al diablo obrando a través de Roma. O dragão representa o diabo operando através de Roma. Es decir, el dragón representa sí a Satanás, pero Satanás obrando a través de Roma. O dragão sim representa Satanás, mas Satanás operando por meio de Roma. Vamos a mirar este asunto. Já vamos analisar esse assunto. En Apocalipsis 12 Em Apocalipse capítulo 12, y el versículo 4, versículo 4, estoy leyendo ahora la última parte del versículo. vou ler a última parte do versículo. Dice, el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Disse, e o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. ¿Quién se paró al lado de la mujer para devorar a su hijo? Quem ficou ao lado da mulher para devorar o seu filho? El dragón. O dragão. Entonces cuando Cristo nació, el diablo se presentó con los cachos y el rabo y el tridente en la mano para tratar de matar a Jesús. Então foi isso que aconteceu. Quando Cristo nasceu, o diabo apareceu de chifres e tridentes para matar Jesus. Ahora, el diablo no es así. diablo no es así. Estoy nada más mencionando eso porque eso es lo que la gente cree. Eu só estou mencionando isso porque as pessoas acreditam nisso. Yo pregunto, ¿cómo procuró Satanás matar a Jesús? Como Satanás procurou matar a Cristo? Obró sobre un gobernante del imperio romano, Operou por meio de um governante do Império Romano, Herodes, para tratar de matar a Jesús. Herodes, para tentar matar a Cristo. Es decir, en la primera etapa, el dragón representa a Satanás usando el imperio romano para perseguir a Jesús y tratar de matar a Ou Cristo. seja, na primeira etapa, representa Satanás tentando matar. Você me olhou, doutor. Es decir, en Apocalipsis 12:4 nos está diciendo que el diablo usó al imperio romano para tratar de matar a Em Jesús. Apocalipse 12:4, o diabo usou o Império Romano para tentar matar a Cristo. Es decir, Roma, Satanás usando a Roma trató de matar Ou a seja, Jesús. Satanás usando a Roma tentou matar a Cristo. Pero la Biblia nos dice que no pudo. Mas a Bíblia diz que ele não conseguiu. Jesús fue llevado a Dios y a su trono. Jesus foi levado a Deus e a seu Y trono. entonces, ahora como Cristo se le escapó a Satanás, Agora, como Jesus conseguiu escapar de Satanás, ahora Satanás se lanza contra la mujer que trajo al mundo al hijo varón. agora Satanás lança-se contra a mulher que trouxe ao mundo o filho varão. ¿Qué representa la mujer? A mulher representa o quê? Representa a la A iglesia. igreja. ¿Quién persiguió a la mujer? Quem perseguiu a mulher? A ver, ¿quién persiguió a la mujer? ¿Quién Dígame persiguió? usted, ¿quién persiguió a la mujer? El cuerno pequeno está dizendo ali. El cuerno pequeño, ¿verdad? O chifre pequeno, La bestia. a besta. ¿Que representa qué Que poder? representa qual poder? Roma papal. Roma papal. Pero ¿saben ustedes quién estaba detrás de Roma Mas papal, el sabem quem poder estava visible? por trás de Roma papal, o poder invisível? Satanás. Satanás. Satanás usando a Roma papal para tratar de destruir a la iglesia. Satanás usando Roma papal para tentar destruir a mulher. Así que a el igreja. dragón es Satanás obrando a través de Roma papal para tratar de destruir a la Ou iglesia. seja, o dragão é Satanás operando através de Roma papal para tentar destruir a igreja. Noten Apocalipsis 12, 13 y 14. Ahí está. Vejam o que diz Apocalipse 12, 13 e 14. Lá está escrito isso. Y van a ver la conexión con Daniel capítulo 7. E vão ver a conexão com Daniel capítulo 7. Y cuando vio el dragón
E quando o dragão viu que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho homem. Ahora, ¿quién va a perseguir a la mujer? Quem vai perseguir a mulher? ¿Quién? Quem? El dragón. O dragão. Ahora, ¿por cuánto tiempo el dragón va a perseguir a la mujer? Por quanto tempo o dragão vai perseguir a mulher? Versículo 14. Versículo 14. Y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, E foram dadas à mulher duas asas de grande águia, para que volase de delante de la serpiente al desierto, para que voasse para o deserto ao seu lugar. a su lugar, Ao seu lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. ¿Por cuánto tiempo persiguió el dragón a la mujer? Por quanto tempo o dragão perseguiu a mulher? Pero en Daniel 7, ¿quién fue que persiguió a la mujer? Em Daniel 7, quem foi que perseguiu a mulher? El cuerno pequeño. O chifre pequeno. Es decir, Satanás es el dragón obrando a través de otra etapa de Roma. Roma papal. Ou seja, ¿Están conmigo? Satanás é o dragão operando através de Roma. Mas que Roma? Roma papal. Ahora aquí viene un punto que no se ha visto antes. Agora, este é o ponto que muita gente não conhece. Si esta bestia que tiene cuernos como de cordero Se essa besta que tem chifres como de cordeiro habla como un dragón, fala como um dragão, está hablando como quién? está falando como quem? No solo como Não Satanás, somente como Satanás, sino como quién. mas como quem? A ver, hablen duro. Falem alto. Roma? Roma. Porque el dragón siempre es Satanás obrando a través de alguna etapa de Porque Roma. o dragão Es decir, sempre é esta Satanás bestia operando de la- através de alguma etapa de Roma. Esta bestia de la tierra va a hablar no solo como Satanás, que es el dragón, sino que va a hablar como Roma. Não somente vai falar como Satanás, que é o dragão, esta besta da terra, mas falará como Roma. Esa es la primera evidencia de que esta bestia de la tierra está aliada con Roma. Essa é a primeira evidência que esta besta da terra está unida, aliada a Roma. Pero hay otras evidencias. Mas há outras provas. Noten Apocalipsis 13:12. Perceba o que diz Apocalipse 13, versículo 12. Dice en cuanto a la bestia de la tierra, Diz a respeito da besta da terra. y ejerce toda la autoridad E exerce todo o poder de la primera bestia. da primeira besta. ¿Por qué poder obra esta bestia de la tierra? ¿Por meio autoridad qual de poder? quién? Pela autoridade de qual poder opera essa besta da terra? Por la autoridad de la primera bestia. Pela autoridade da primeira besta. Es decir, la autoridad de la primera bestia se ejerce en esta bestia de la tierra. Ou seja, a autoridade da primeira besta é exercida na primeira besta da terra. Y luego dice, ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella. E logo diz que exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Muchas traducciones dicen en favor de ella. Algumas traduções dizem em favor dela. En presencia de la primera bestia significa que obra en favor de la primera bestia. Em presença dela significa que opera em favor dela. Ahora, noten lo que sigue diciendo el versículo 12. Percebam o que diz o versículo 2 adiante. Y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, E faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuya herida mortal fue sanada. cuja chaga mortal fora curada. Habla como el dragón, Fala como dragão, como Roma, como Roma, ejerce toda la autoridad de la primera bestia de Roma, exerce toda a autoridade e o poder da primeira besta, Roma, actúa en favor de la primera bestia, atua em favor da primeira besta, hace que los moradores de la tierra adoren a la primera bestia. faz com que os moradores da terra adorem a primeira besta, Pero además de eso, mas além disso, manda hacer una imagen de la primera bestia manda que se faça uma imagem da primeira besta e impone la marca de la primera e bestia. impõe a marca da primeira besta. Me da la impresión de que esta bestia lo que va a hacer es ayudar a la primera. Eu tenho a impressão que a primeira besta, que o que ela vai fazer, essa segunda, é ajudar a primeira besta. Todas las características indican que esta nación Todas as características indicam que esta nação, que representa a los Estados Unidos, todas las que características sí lo representa os indican, Estados Unidos, todas as características se encaixam, va a hacer todo para complacer a la primera bestia, fará tudo possível para agradar a primeira besta, para ayudar a la primera bestia a que recupere su para poder. ajudar a primeira besta a recuperar o seu poder. Va a hablar como un dragón, Falará como um Roma. dragão,
Roma, va a ejercer la autoridad de la primera bestia. vai exercer a autoridade da primeira besta. Va a actuar en favor de la primera bestia. Atuará em favor da primeira besta. Va a mandar a todos a adorar a la primera Mandará bestia. que todos adorem a primeira besta. Va a ser una imagen de la primera bestia. Fará uma imagem da primeira besta. Y va a imponer la marca de la E primera vai bestia. impor a marca da primeira besta. ¿Les queda claro el punto? Está ficando claro esse ponto? Es decir, esta nación que indudablemente representa a los Estados Unidos Essa nação que sem dúvida representa os Estados Unidos va a ayudar al papado a recuperar la libertad de su encarcelamiento. ajudará o papado a recuperar a liberdade de seu cativeiro, Y seu le, va, aprisionamento. y le va a devolver la espada del poder civil. Ele devolverá a espada do poder civil. No lo digo yo, lo dice la profecía. Não sou eu quem estou dizendo, é a profecia. Ahora, dejé la última característica. Eu deixei a última característica aqui. Vamos a dedicar el resto del tiempo a la última característica. Vamos dedicar o resto do tempo a essa última característica. Dice que esta bestia tiene 2 cuernos como de cordero. Diz que essa besta tem 2 chifres como de cordeiro. Ahora, en Apocalipsis la palabra cordero se usa 29 veces. Em Apocalipse, a palavra cordeiro é usada 29 vezes. Todas las veces que se usa la palabra cordero Todas as vezes em que ela é usada, se aplica a Cristo Jesús. se aplica a Jesus Cristo. Es decir, esta bestia tiene algo relacionado con Jesús. Ou seja, essa besta tem algo relacionado a Jesus. Ahora, la pregunta que necesitamos hacernos es ¿qué representan los 2 cuernos? A pergunta que precisamos fazer é o que esses 2 chifres representam? La Biblia nos lo explica. A Bíblia vai nos explicar. Vamos a encontrar que los 2 cuernos como de cordero Vamos ver que os 2 chifres como de cordeiro representan 2 reinos representam 2 reinos en una misma nación. em uma só nação. Vamos a leer en Daniel 8 el paralelo más cercano. Leiamos em Daniel 8 o paralelo mais próximo. Daniel 8 y el versículo 3. Daniel 8, versículo 3. Aquí hay un paralelo muy parecido al de Apocalipsis 13:11. Aqui temos um paralelo muito parecido ao de Apocalipse 13, 11. Dice, alcé los ojos y miré, Diz, e levantei os meus olhos e vi, y he aquí un carnero. e eis que um carneiro, ¿Cuántas bestias? quantas bestas? 2 o 1. 2 ou uma? Una bestia, sí. Uma somente. Un carnero Um que carneiro estaba delante del río. diante do rio. Y esta bestia única tenía ¿qué? E o qual tinha o quê? Tenía 2 cuernos. chifres. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro y el más alto creció después. E os 2 chifres eram altos, mas um era mais alto do que o outro, e o mais alto subiu por último. ¿Ven el paralelo? Estão conseguindo ver o En paralelo? ambos textos hay una bestia Em ambos os textos temos uma besta, y la bestia tiene 2 ¿qué? e a besta tem 2 o quê? La bestia tiene 2 cuernos. Chifres. Ahora, ¿qué representa el carnero de Daniel 8? O que o carneiro de Daniel 8 representa? No tenemos que adivinar. Não é preciso adivinhar. Daniel 8 y el versículo 21, creo que es el versículo 21 si no me Sí, señor. equivoco, dice lo 20, siguiente. 20. 20 es. 20. Daniel 8 y el versículo 20 dice, Daniel 8, 20 diz: en cuanto al carnero que viste, aquele carneiro que viste, que tenía 2 cuernos, com 2 chifres, estos son los reyes de Media y de Persia. são os reis da Média e da Pérsia. Una nación Uma nação compuesta de ¿cuántos reinos? composta de quantos reinos? Compuesta de 2 reinos. Una 2 nación con 2 reinos. Uma nação com 2 reinos. ¿Será posible que en Apocalipsis 13:11 esta bestia de la tierra representa una sola nación compuesta de 2 reinos? Seria possível que Apocalipse 13, 11, essa besta da terra fosse composta por uma nação, composta por 2 reinos? Absolutamente. Claro que sim. Y ustedes dicen, pero pastor, los Estados Unidos no es una sola nación que tiene 2 reinos. Mas vocês vão dizer, os Estados Unidos não são somente uma nação com 2 reinos. Eso es lo que vamos a ver si es verdad que los Estados Unidos es una nación que tiene 2 reinos. Vamos ver se isso é verdade. Se os Estados Unidos são somente uma nação com 2 reinos. Ahora, ¿ustedes notan que los cuernos son cuernos como de qué? Vocês veem que os chifres são chifres como de quê? Como de cordero. Deben ser los reinos que reconoció ¿quién? Como de cordeiro. Devem ser reinos que reconheceram o quê? Que reconoció Cristo el Cordero de Dios, porque Que son reconoce- 2 cuernos como de cordero. Que reconheceram Cristo, o cordeiro de Deus. Porque Así são que 2 deve- chifres como de cordeiro. Deben ser los 2 reinos que Cristo el Cordero reconoció. Devem ser os 2 reinos que Cristo, o cordeiro, reconheceu. Ahora entonces nos preguntamos, ¿cuáles fueron los 2 reinos que Cristo reconoció? A pergunta é, quais foram os 2 reinos que Cristo reconheceu? Vamos a Mateo 22, 19 al 21. Mateus 22, 19 a 21.
Esta fue la discusión de Jesús con los líderes judíos sobre el tributo, sobre el impuesto. Essa foi a discussão de Jesus com os líderes sobre o tributo, os impostos. Le preguntaron a Jesús si se debía pagar tributo a César. Perguntaram a Cristo se ele deveria pagar tributos a César. Y Jesús dice en el versículo 19, E no versículo 19 de capítulo 22, mostradme la moneda del tributo. mostrai-me a moeda do tributo. Y ellos le presentaron un denario. E eles lhe apresentaram um dinheiro. Entonces le dijo, ¿de quién es esta imagen y la inscripción? E ele diz-lhes, de quem é esta efígie e esta inscrição? Es decir, la cara de quién está en esta moneda Ou seja, a cara de quem está nessa moeda? y el nombre de quién está en esta E o moneda. nome de quem está nesta moeda? Y le dijeron, de César. Dizem-lhe eles, de César. Y les dijo, dad pues a César lo que es de César Então ele lhes disse, dai, pois, a César o que é de César y a Dios lo que es de Dios. e a Deus o que é de Deus. ¿Cuántos reinos reconoció Jesús? ¿El Cordero? Quantos reinos Jesus reconheceu aqui? ¿Cuántos? Dos. ¿Cuál es el reino de César? Qual é o reino de César? El poder civil. O poder civil, o reino de ¿Cuál César. es el reino de Cristo en la tierra? O reino de Cristo na terra. La iglesia. A igreja. Ustedes saben, en Mateo capítulo 16 Jesús le dice, tú eres Pedro, pero sobre esta roca, sobre él, sobre esta roca, dice Jesús, sobre mí edificaré mi iglesia, y luego dice a Pedro, te daré las llaves del reino. Jesus diz, né, a Pedro, tu és Pedro, mas sobre mim, sobre esta pedra edificarei minha igreja. E ele diz a Pedro, eu te darei as chaves da minha igreja. Es decir, la iglesia Ese reino. es el reino espiritual de Cristo en Ou la tierra. seja, a igreja é o reino espiritual de Cristo aqui na terra. Jesús reconoció dos reinos, Jesus reconheceu dois reinos. el reino de César O y el reino de reino de César Dios. e o reino de Deus. No juntos, sino Não juntos, mas separados. separados. Yo pregunto, económicamente, financieramente, ¿qué le debemos a Dios? Ou seja, econômica e financeiramente, pergunto, o que nós devemos a Deus? ¿Qué le debemos a Dios ¿O qué en debemos? términos de nuestras finanzas? Em termos de finanças, o que devemos a Deus? El diezmo. Dízimos. ¿Qué le debemos al poder civil financieramente? E ao poder civil financeiramente? Los impuestos. Os impostos. ¿Sería legítimo que el gobierno de Brasil le dijera a la iglesia adventista, tienes que darme un porcentaje de tus diezmos? Seria legítimo que o governo do Brasil dissesse à igreja adventista, vocês precisam me dar um percentual do seu dízimo? ¿O sería legítimo que la iglesia dijera, gobernantes de Brasil, tenemos una crisis económica, denos plata del gobierno para funcionar como iglesia? Ou que a igreja adventista dissesse aos governantes do Brasil, estamos em dificuldade financeira, nos dê dinheiro para passar por essa crise? Inaceptable. Inaceitável. Porque la iglesia debe funcionar como iglesia y el poder civil como poder civil. Porque a igreja deve funcionar como igreja e o poder civil como poder civil. La iglesia tiene su espada. ¿Cuál es la espada de la iglesia? A igreja tem a sua espada. Qual é a espada da igreja? La Biblia, A ya Biblia. estudiamos eso. Ya Y estudiamos. el poder civil también tiene ¿qué? O poder civil também tem o quê? Tiene su espada, Também pero tem no es sua la espada. Biblia. Mas não é a Bíblia? No es legítimo que la iglesia use el poder civil, ni que el poder civil use la iglesia. Não é legítimo que o poder civil use a igreja, nem a igreja use o poder civil. Jesús separó la iglesia del Estado. Jesus separou a igreja do Dijo Estado. que iglesia debe funcionar como iglesia y Estado como Disse Estado. que a igreja deve funcionar como igreja e o Estado como Estado. Da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesús reconoció entonces dos reinos, Jesus reconheceu então dois reinos: el reino civil o reino civil y el reino de la iglesia. e o reino da igreja. ¿Les está quedando claro? Está ficando claro? Esos son los reinos que reconoció Jesús, el Cordero de Dios. São só dois reinos que Jesus reconheceu, o Cordeiro de Deus. Saben que mientras Jesús estuvo en la tierra, constantemente Satanás trató de convencer a Jesús que tomara el reino civil. Sabe que constantemente, quando Cristo esteve na terra, Satanás tentou convencer a Cristo para tomar o reino civil. Quería que Jesús gobernara los reinos civiles del mundo. Ele queria que Jesus governasse os reinos civis do mundo. En el monte de la tentación, ustedes recuerdan. No Monte da Tentação, vocês se lembram disso? En la tercera tentación, Satanás le muestra a Jesús todos los reinos de la Na tierra. terceira tentação, Satanás mostra a Cristo todos os reinos da terra. Y el diablo le dice a Jesús, mira, yo te doy todos estos reinos y la gloria de ellos si me adoras, aunque sea por un momento. E o diabo diz a Jesus: todos esses reinos eu te darei se me adorares, se prostrados me adorares. Jesús rechazó tomar las riendas de los reinos de la tierra. Jesus recusou tomar as rédeas dos reinos da terra. Porque Jesús había venido a edificar su iglesia, el reino espiritual. Porque Jesus havia vindo para edificar sua igreja, o reino espiritual, No para tomar las riendas del poder e civil. não para tomar as rédeas do poder civil.
Ustedes recuerdan cuando el Señor Jesucristo alimentó a 5,000. Lembram-se de quando Cristo alimentou 5.000? Trataron de tomarlo y obligarlo de que se hiciera rey. Tentaram pegá-lo e obrigar a ele que se fizesse rei. Y Jesús se ocultó y se fue de ellos. E Jesus se desapareceu da vista deles. Dijo, yo no voy a tomar las riendas del poder civil. Eu não vou tomar as rédeas do poder civil. Los discípulos querían que Jesús llegara a tomar las riendas del poder Os civil. discípulos sim queriam isso. Ellos no estaban contentos con que Jesús estableciera su reino espiritual. Não estavam contentes que Jesus estabelecesse o seu reino espiritual. Querían hacerlo rey de este mundo. Eles queriam fazer de Cristo o rei deste mundo. Quería que impusiera su religión con el poder del Estado. Queriam que Jesus impusesse sua religião com o poder do Estado. Ustedes recuerdan que cuando Jesús venía regresando del norte de tierra de Israel hacia el sur a Jerusalén, su último viaje, Lembra de Jesus na sua última viagem regressando do norte de Israel até Jerusalém? Jesús quería pasar por algunas aldeas de los samaritanos Queria passar Jesus por algumas aldeias dos samaritanos y mandó a preguntarle a las aldeas si estaba bien que él pasara por esas aldeas para cortar camino a Jerusalén. e mandou perguntar nessas aldeias se não tinha problema que ele passasse por essas aldeias para cortar caminho para chegar até Jerusalém. Y las aldeas samaritanas dijeron, no queremos que pases por nuestras E as ciudades. aldeias samaritanas disseram: não, nós não queremos que ele passe Oh, por essa los cidade. hijos del trueno se indignaron. Os filhos do trovão se indignaram. Juan y Santiago. João e Tiago. ¿Cómo se atreven a no permitir que nuestro Mesías pase por esas ciudades? Como se atrevem a não permitir que o nosso Messias passe por essa Y cidade? le dicen a Jesús, ¿quieres que llamemos fuego del cielo para incinerar E esas dizem a ciudades? Cristo: o Senhor quer que nós clamemos por fogo no céu para que incinere toda essa cidade? Querían que Jesús usara la fuerza para imponer su religión. Queriam que Jesus usasse a força para impor sua religião. Jesús dijo, no, yo vine a establecer mi reino espiritual. Jesus disse que não. Eu vim estabelecer meu Separado reino do espiritual, poder civil. separado do poder civil. Pedro, en el huerto del Getsemaní, Pedro, no jardim do Getsemane, vinieron a arrestar a su Mesías. vieram prender o seu Messias. ¿Qué hizo Pedro? O que foi que Pedro fez? ¿Quién se atreve a arrestar a mi Mesías? Quem se atreve a prender o meu Messias? Saca la espada. Ve qué interesante que saca la espada. Tira a espada. Veja que interessante, ele tira a espada Y le mete un zarpazo al criado del sumo sacerdote. e dá golpe no criado do sumo sacerdote Y le mochó la oreja. e tira a orelha dele. Le cortó la oreja. Cortou a orelha. Mochó es una palabra colombiana. Tú debes conocer esa palabra. Mochorna? Não, como? Mochó. Mochou? Não, essa Le não é. cortó la oreja. Y créanme, no estaba tirando a cortarle la oreja, quería cortarle la cabeza. E ele não queria simplesmente cortar a orelha do Malco, ele queria cortar a cabeça dele. Pero le falló la puntería porque era pescador y no soldado. Mas a pontaria dele era muito ruim, pois era pescador e não soldado. Quería usar la fuerza de la espada para imponer la religión de Jesús. Queria usar a força da espada para impor a religião de Jesus. Lo que le dijo Jesús es muy parecido a Apocalipsis O 13:10. que Jesus respondeu a Pedro é muito parecido ao Apocalipse 13:10. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? O que foi que Jesus disse a Pedro? Le dijo, bien hecho, Pedro, defiende mi reino, Disse: Pedro. muito bem, Pedro, defenda-me. Saque la espada. Le dijo a los otros discípulos, cobardes, saquen ustedes la espada también. Disse para os outros discípulos: vocês são covardes, tirem a espada também. No, Não. Jesús le dijo, guarda esa espada, Jesus disse: guarda essa espada, porque el que toma la espada, a espada perecerá. porque o que usa a espada pela espada morrerá. ¿Tiene alguna relación con Apocalipsis 13:10? Tem alguma relação com Apocalipse 13:10? El usar la fuerza. Usar a força. Yo pregunto, ¿el papado usaba la fuerza durante los 1260 años para imponer su religión? Eu pergunto: o papado usava a força durante 1260 anos para impor sua religião? ¿Están entendiendo esta profecía? Estão compreendendo essa profecia? Ahora vamos a un último texto que habla sobre los dos reinos que mencionó Jesús. Vamos analisar agora um último texto que fala sobre os dois reinos que Jesus mencionou. Juan 18:36. João 18:36. Jesús está en la corte de Pilato. Jesus está agora no tribunal de Pilatos. Y Pilato, los judíos dicen, mira, este hombre dijo que es un rey. E os judeus dizem a Pilato: veja só, esse homem aqui diz que é um rei. Así que Pilato dice, yo tengo que entrevistarlo, porque si él dice que es un rey, E aí Pilatos disse: eu preciso entrevistá-lo, porque se ele diz que é um rei, entonces ese es un crimen contra Roma. isso é um crime contra Roma. Así que yo voy a entrevistarlo para ver si en verdad es un rey. Então eu vou entrevistá-lo para saber se de verdade é um rei. Y le preguntó a Jesús, ¿eres tú un rey? E perguntou a Cristo: tu és um rei?
¿Qué le contestó O que Jesús? foi que Jesus respondeu? Juan 18:36. João 18:36. Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. ¿Cuántos reinos reconoció Jesús? Quantos reinos Jesus reconheceu? ¿Cuántos hay ahí? Quantos tem aqui? El de él O dele. y ¿cuál otro? E qual é o outro? El del mundo. O do mundo. ¿Quién gobernaba el del mundo Quem governava o do mundo? en esa época? Nessa época, César César y Pilato. e Pilatos. ¿Quién gobernaba sobre el reino de Jesús? Quem governava sobre o reino de Jesus? Era el reino de Cristo, O la próprio- iglesia. A igreja. El Señor Jesucristo dice, mi reino no es el reino que tiene Pilato y que tiene César. O Senhor Jesus Cristo diz: o meu reino não é o reino que tem Pilatos e que Y tem luego César. sigue diciendo, E continua dizendo: si mi reino fuera de este mundo, se o meu reino fosse deste mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. pelejariam os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Jesús está diciendo, si yo quisiera ser el gobernante del reino civil, Jesus estava dizendo: se eu quisesse ser o governante do reino civil, mis seguidores usarían la espada para defender ese reino. meus seguidores usariam a espada para defender esse Y reino. luego Jesús dice, E em seguida Jesus diz: pero mi reino no es de aquí. mas o meu reino não é daqui. ¿Separó Jesús la iglesia del Estado? Separou Jesus a igreja do Estado? Ahora escuchen algo muy solemne. Agora escutem uma coisa bastante No, solene. no digo esto por ofender a nadie que posiblemente pertenezca a la iglesia católica. Eu não estou dizendo isso para ofender qualquer pessoa que possivelmente pertence à igreja católica. Porque una cosa es la iglesia católica y la otra cosa es el papado. Porque uma coisa é a igreja católica, outra coisa é o papado. Ya estudiamos eso. El papado es la unión de la iglesia con el Estado. Já falamos disso. O papado é a união da igreja com o Estado. Y eso se separó en 1798. E isso foi separado em 1798. Ahora escuchen. Escutem. Satanás le ofreció a Jesús los reinos de este mundo Satanás ofereceu a Cristo os reinos deste mundo. y Jesús los rechazó. E Jesus os recusou. Pero Satanás se los ofreció al obispo de Roma y lo aceptó. Mas Satanás ofereceu aos bispos de Roma e eles aceitaram. Por eso es que el papado es el anticristo. Por isso que o papado é o anticristo. Porque aceptó los reinos de este mundo que Cristo rechazó. Porque aceitou os reinos deste mundo que Cristo recusou. Ahora vamos entonces a ver qué es lo que el Señor Jesucristo Vamos vino então a ver, establecer. vamos então ver o que foi que o Senhor Jesus Cristo veio estabelecer. Lucas 17, 20 y 21. Lucas capítulo 17, versículos 20 e 21. Y luego una cita del Espíritu de Profecía y terminamos esta primera sesión. Em seguida, uma citação do Espírito de Profecia para terminar esta primeira sessão. Lucas 17, 20 y 21. Lucas 17, 20 e 21. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, Perguntado pelos fariseus quando haveria de vir o reino de Deus, ¿qué idea tenían los fariseos del reino de Dios? ¿Qué era para ellos el reino de Dios? o que era para os fariseus o reino de Deus? Qual era a ideia deles? El poder civil, O poder civil, imponiendo las leyes de la iglesia. impondo as leis da igreja. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de les Deus, respondió y dijo, respondeu-lhes e disse: el reino de Dios no vendrá con advertencia. o reino de Deus não vem com aparência exterior, Eso significa con una exhibición de poder. ou seja, com uma exibição de poder. Ni dirán, helo aquí o helo allí. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali, Porque he aquí el reino de Dios está en vosotros. Muchas versiones dicen entre vosotros, pero se puede traducir el reino de Dios está en vosotros. porque eis que o reino de Deus está entre vós. Dentro de vosotros. Dentro Así ou entre? dice. Há duas versões, sim. A minha diz entre, a de ellos, algunos, dentro. Es dentro de nosotros. Ok. Ahora, aquí yo quiero preguntarles esto. ¿Cómo se mejora la sociedad? Como que? ¿Cómo se mejora la sociedad? Como a sociedade é melhorada? ¿Construyendo más cárceles? Construindo mais prisões? ¿Contratando más policías? Contratando mais policiais? ¿Cómo se puede coartar y eliminar el crimen? Como se pode impedir e até eliminar o crime? ¿Por la fuerza del poder civil? Pela força do poder civil? No, ¿saben cómo? Sabem como? Implantando los principios de Cristo en el corazón humano. Implantando os princípios de Cristo no coração humano. Cuando el reino de Jesús está en el corazón, Quando o reino de Cristo está no coração, habrá buenos ciudadanos. teremos bons cidadãos.
habrá paz en la sociedad. haverá paz na sociedade. Jesús sabía que tomando las riendas del poder civil por la fuerza, Jesus sabia que tomando as rédeas do poder civil pela força, no iba a cambiar la sociedad. não conseguiria mudar a sociedade. Él sabía que tenía que plantar los principios de su reino en el corazón humano. Ele sabia que precisava plantar os princípios do reino de Deus no coração humano. Y entonces la sociedad cambiaría. E só assim a sociedade mudaria. Quiero leerles una última cita. Esta se encuentra en El Deseado de Todas las Gentes, página 470. Gostaria de ler uma última citação, está no Desejado de Todas as Nações, página 470, em espanhol. El Deseado de Todas las Gentes es un hermoso libro biográfico sobre la vida de Jesús. Trata-se de um lindo livro biográfico sobre a vida de Cristo. Fue escrito por Elena White, Foi escrito por Ellen White, una mujer que vivió en el siglo XIX, uma mulher que viveu no século XIX, que escribió más de 100,000 páginas de material. que escreveu mais de 100.000 páginas de material. Material precioso, valiosísimo para entender mejor la Sagrada Escritura. Material precioso e valiosíssimo para entender as Sagradas Escrituras. Ella está comentando el versículo que acabamos de leer, Ela está comentando o versículo que acabamos de ler, cuando Jesús dijo que el reino de Dios no viene con advertencia. quando diz que o reino de Deus não vem com aparência exterior. Aquí está la cita. Aqui está a citação. El reino de Dios viene sin manifestación exterior. O reino de Deus vem sem manifestação exterior. El evangelio de la gracia de Dios, O evangelho da graça de Deus, con su espíritu de abnegación, com seu espírito de abnegação, no puede nunca estar en armonía con el espíritu del mundo. não pode nunca estar em harmonia com o espírito do mundo. Los dos principios son antagónicos. Os dois princípios são antagônicos, Mas el hombre animal no percibe las cosas que son del espíritu de Dios, mas o homem animal não percebe as coisas que são do espírito de Deus, porque le son locura porque são loucura y para no ele las puede entender, e não consegue entendê-las, porque se han de examinar espiritualmente. porque devem ser examinadas Ahora espiritualmente. escuchen esto. Escutem bem agora. Pero hoy hay en el mundo religioso Mas hoje há no mundo religioso multitudes que creen estar trabajando para el establecimiento del reino de Cristo multidões que creem estar trabalhando para o estabelecimento do reino de Cristo, como dominio temporal y terrenal. como domínio temporal e terrenal. Desean hacer de nuestro Señor el rey de los reinos de este mundo, Desejam fazer de nosso Senhor o rei dos reinos deste mundo, el gobernante de sus tribunales y campamentos, o governante de seus tribunais e acampamentos, de sus asambleas legislativas, de suas assembleias sus legislativas, palacios y seus plazas. palácios e praças. Esperan que Jesús reine por medio de promulgaciones legales Esperam que reine por meio de promulgações legais impuestas por autoridad humana. impostas pela autoridade humana. Como Cristo no está aquí en persona, Como Cristo não está aqui em pessoa, ellos mismos quieren obrar en su lugar ejecutando las leyes de su reino. eles mesmos querem operar em seu lugar executando as leis de seu reino. El establecimiento de un reino tal es lo que los judíos deseaban en los días de Cristo. O estabelecimento de um reino tal é o que os judeus desejavam nos dias de Cristo. ¿Habrían recibido a Jesús Teriam recebido a Cristo si él hubiese estado dispuesto a establecer un dominio temporal, se ele tivesse estado disposto a estabelecer um domínio temporal, a imponer lo que consideraban como leyes de Dios a impor o que consideravam como leis de Deus y hacerlos los expositores de su voluntad, e fazer deles os expositores de sua vontade y los agentes de su autoridad. e os agentes de sua autoridade. Pero él dijo: Mas ele disse: mi reino no es de este meu mundo. reino não é deste mundo. No quiso aceptar el trono terrenal. Não quis aceitar o trono terrenal. El gobierno bajo el cual Jesús vivía O governo sob o qual Jesus vivia era corrompido y opresivo. era corrompido e opressivo. ¿Cómo dice? Como é que diz? Yo pregunto, ¿el imperio romano era opresivo en los días de Jesús? O Império Romano era opressivo, opressor nos dias de Jesus? ¿Y por qué Jesús no reunió a los discípulos para pelear contra Roma? E por que Jesus não reuniu os discípulos para brigar contra Roma? Sigamos leyendo. Vamos ler. Dice: el gobierno bajo el cual Jesús vivía era corrompido y O opresivo. governo sob o qual Jesus vivia era corrompido e opressor. Por todos lados había abusos Por clamorosos, todos os lados havia abusos clamorosos, extorsión, extorsão, intolerancia intolerância y crueldad e insultante. crueldade insultante. Sin embargo, No entanto,
El Salvador no intentó hacer reformas O civiles. Salvador não tentou fazer reformas civis, No atacó los abusos nacionales. não atacou os abusos nacionais, Ni condenó a los enemigos nacionales. nem condenou aos inimigos nacionais. No intervino en la autoridad ni en la administración de los que estaban en el poder. Não interveio na autoridade nem na administração dos que estavam no poder. El que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos O terrenales. que era nosso exemplo se manteve distante dos governos terrenais. ¿Por qué? Por quê? Aquí dice, no porque fuese indiferente a los males de los Aqui hombres, diz, não porque fosse indiferente aos males dos homens, sino porque el remedio no consistía en medidas simplemente humanas y externas, mas porque o remédio não consistia em medidas simplesmente humanas e externas. para ser eficiente. Para ser eficiente, La cura debía alcanzar a los hombres individualmente a cura devia alcançar aos homens individualmente y debía regenerar el corazón. e devia regenerar o coração. Jesús sabía que de nada valía imponer leyes y obligar a la gente a portarse bien. Jesus sabia que não valia nada impor leis e obrigar as pessoas que se comportassem bem. Él sabía que la verdadera solución era implantar los principios de su reino en el corazón humano. Ele sabia que a verdadeira solução era implantar os princípios do seu reino no coração humano. Y entonces la sociedad iba a mejorar y a cambiar. E assim a sociedade melhoraria e se transformaria. Así que los dos cuernos como de cordero representan el hecho de que en los Estados Unidos, Portanto, os dois chifres como de cordeiro representam o fato de que nos Estados Unidos, una sola nación, uma só nação iba a haber dos reinos. teria dois reinos. Los reinos que reconoció Jesús, el Cordero de Dios. Os reinos que Jesus, o Cordeiro de Deus, reconheceu. El reino de la iglesia O reino da igreja y el reino del Estado e o reino do Estado. en una misma nación, Em uma só nação, separados y no juntos. separados e não juntos. ¿Les quedó claro? Ficou claro isso? Ahora, en nuestra próxima presentación, Na nossa próxima apresentação. no se vayan, Não saiam ainda. vamos a analizar el concepto que tuvieron los fundadores de los Estados Unidos. Vamos analisar o conceito que os fundadores dos Estados Unidos tiveram. Voy a leer una serie de citas de los héroes de Estados Unidos cuando fundaron la nación. Vou ler uma série de citações dos heróis dos Estados Unidos quando fundaram esta nação. Personas como Jorge Washington, Pessoas como George Washington, Benjamin Franklin, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, Thomas Jefferson, James Madison, James Madison, John Adams. John Adams. Son los padres de la patria en los Estados São os Unidos. pais da pátria norte-americana. Y vamos a examinar una serie de citas que ellos escribieron E vamos examinar uma série de citações que eles escreveram sobre los principios sobre los cuales los Estados Unidos está fundado. sobre os princípios sobre os quais os Estados Unidos estão fundados. Se van a quedar maravillados Vocês vão ficar maravilhados al ver cómo ellos dicen ao ver como eles dizem que en los Estados Unidos hay dos reinos, que nos Estados Unidos há dois reinos, la iglesia y el Estado, a igreja e o Estado. y que la iglesia debe funcionar como iglesia y el Estado como Estado, E que a igreja deve funcionar como igreja e o Estado como Estado. y que esos son los principios fundamentales de la nación. E que esses são os princípios fundamentais da nação. Es decir, los padres fundadores de los Estados Unidos Ou seja, os pais fundadores dos Estados Unidos comprueban que Apocalipsis 13:11 se aplica a los Estados Unidos, comprovam que Apocalipse 13:11 se aplica aos Estados Unidos. porque ellos enseñaron en sus escritos que la única nación de los Estados Unidos Porque ensinaram nos seus escritos que a única nação dos Estados Unidos, existen juntos la iglesia y el Estado, que nessa única nação existem juntos a igreja e o Estado, y que deben funcionar cada uno en su esfera separadamente, e que devem funcionar cada um em sua esfera separadamente, y que debe haber plena libertad civil y plena libertad religiosa. e que deve haver plena liberdade civil e plena liberdade religiosa. Así que en nuestra próxima sesión vamos a mirar un poco la historia de los Estados Unidos. Vamos a ver cómo los padres de Estados Unidos confirmaron la interpretación que hemos visto de la Biblia. Portanto, na próxima sessão veremos como os pais dos Estados Unidos confirmaram a interpretação que já vimos agora na Bíblia. Quiero preguntarles, ¿entendieron lo que estudiamos? Gostaria de perguntar para vocês, entenderam o que estudamos? ¿Está claro? Está ficando claro? ¿Ustedes no creen que es significativo? Yo les digo una cosa, yo estuve el año pasado en septiembre en Filadelfia, No ano passado eu estive na Filadélfia, em setembro, en los Estados Unidos. lá nos Estados Unidos. El Papa vino de visita allá. O Papa veio para visitar. También fue
al Washington também foi a Washington y dio un discurso al Congreso Conjunto de los Estados Unidos. e proferiu um discurso ao Congresso Conjunto dos Estados Unidos. Y es algo contradictorio, E algo contraditório, porque ahí estaba parado uno dando un discurso, porque ali estava em pé alguém dando um discurso, uno que cree en la unión de la iglesia con el Estado, alguém que crê na união da igreja com o Estado, hablándole a los senadores y los legisladores falando aos senadores e legisladores que la Constitución los obliga a separar la iglesia del Estado. que a Constituição os obriga a separar igreja e Estado. Y el Papa les está diciendo que el poder civil debe unirse con la iglesia, E o Papa está dizendo que o poder civil deve se unir à igreja y los legisladores toman un juramento de que van a mantener la Constitución que separa la iglesia del Estado. e os legisladores fazem um juramento que vão manter a Constituição que separa a igreja do Estado. Algo increíblemente profético. Algo incrivelmente profético. Así que vamos a tener una oración ahora, luego vamos a cantar un par de himnos y entonces regresamos para la segunda parte. Portanto, Oremos. vamos fazer uma oração, depois cantar alguns hinos e voltaremos para a segunda parte. Padre Celestial, no cabe duda que estamos llegando al final de la cadena. Pai Celeste, não cabe dúvidas que estamos chegando ao final dessa cadeia. Tantos eventos proféticos han pasado. Tantos eventos proféticos já passaram. Todo se ha cumplido exactamente como tú dijiste. Todos se cumpriram exatamente como tu disseste. Ciertamente tú conoces el fin desde el É principio. certo que tu conheces o fim desde o princípio. Y tú obras en la historia para que se cumpla tu voluntad. E tu operas na história, Senhor, para que a tua vontade se A cumpra. veces el hombre interfiere e interrumpe tu plan. Às vezes o homem interfere e interrompe o seu plano. Pero tú, de todas maneras, nuevamente encauzas tu plan para que se cumpla. Mas tu, de todos os modos, novamente coloca o teu plano em ação para que se cumpra. Te pido, Señor, que nos bendigas ahora al tomar un corto receso Peço-te, Senhor, que nos abençoes agora ao tirar um breve intervalo y prepara nuestras mentes para recibir el mensaje de la segunda sesión. e prepara nossa mente para receber a mensagem da segunda sessão. Padre, te quiero pedir que estés con cualquier persona aquí que pertenece a este sistema. Peço-te, Senhor, que esteja com qualquer pessoa que esteja aqui que pertence a esse sistema. Los que están viendo a través del internet también. Também os que estão vendo pela internet. Ayúdalas a entender, Señor, que esto no es un ataque contra ellos personalmente. Ajuda-lhes a entender que isso não é um ataque contra eles pessoalmente. Estamos hablando desde el sistema dentro del cual se encuentran. Estamos falando do sistema dentro do qual eles se encontram. Desconocían estas cosas. Desconheciam estas coisas. Ahora las conocen. Agora sim as conhecem. Dales la valentía de vivir conforme a toda palabra que sale de la boca de Dios. Dá-lhe, Senhor, a valentia de viver conforme toda palavra que sai da boca de Deus. Gracias, Padre, por escuchar nuestra oración. Obrigado, Pai, por ouvir a nossa prece. Pues te lo imploramos en el nombre de Pois te Jesús. pedimos no nome de Jesus. Amén. Amém. Amén.